Ay. Señor Jesús, ¿qué es esto? Bendiciones. Bendiciones. Ay, tuve que ir a buscar al gato. Vamos a esperar un ratito que se vaya uniendo la gente, porque esto va a ser una bomba, porque es la continuación que la cual estuvimos hablando de ayer. Y ayer estuvimos hablando sobre la diferencia de que si nosotros somos judíos o somos gentiles, cuáles son las diferencias y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, estuvimos hablando un poco de identidad. Y cuando hablamos de identidad tenemos que entender que nuestra identidad en Jesucristo tiene que ser genuina, única. Que no podemos usurpar una identidad que no nos responde, que no nos corresponde, porque en verdad es como yo les decía ayer, yo soy argentina, yo tengo un DNI que dice argentino, que nací en Argentina. Vivo en España porque España me adoptó, tengo doble ciudadanía, entonces yo digo que me adoptó. Pero no por eso yo tengo que perder mi identidad de nación, mi identidad de donde yo nací. ¿Me entiendes? Yo puedo, a lo mejor, se me pegan a veces se me pegan el acento, por ejemplo, en el hacer algunas comidas, por ejemplo, pero sus costumbres no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tener identidad. Nosotros tenemos que tener identidad con respecto a esto, porque es lo que el Señor quiere, y no tener mezcla, porque al Señor no le gustan las mezclas, le gusta lo genuino, porque al mezclar es como decir, a un aceite le pones agua y el agua con el aceite no se puede mezclar, entonces no va. Entonces de esa manera podemos saber. Otra de las cosas es que esto queda bien claro, que los judíos dicen que vienen de Judá, pero Judá viene de la raíz de la raíz de Isaí. Vienen del árbol de Isaí, los judíos. Cuando dice que habían dos árboles, que uno era silvestre, de la raíz de Isaí salió un vástago, el cual ese vástago empezó a crecer, y sabemos que cuando un vástago crece, después se corta y después se arma un árbol nuevo y queda el árbol viejo y queda el árbol nuevo. El árbol viejo, que era el tema de Isaí, que dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, eso significaba de que puede haber habido algunos judíos que pudieron creer en Jesús, porque recordemos los 70 y recordemos los discípulos, que algunos eran judíos, entonces quiere decir que algunos creyeron. Esos que creyeron en Jesucristo, fueron injertados en Él, o sea, ya estaban en Él porque Él era judío. Los que fuimos injertados ahí fuimos nosotros, los gentiles, que nosotros fuimos injertados en el árbol nuevo, que el árbol nuevo es Jesucristo, el cual era un vástago que creció de la raíz de Isaí,
después empezó a ser grande, se hizo grande, empezó a tener su rama y ahí venimos nosotros, pero nosotros estamos con el pueblo judío, somos uno en Cristo, pero por medio de la fe, por medio de la gracia y por medio de la renovación del pacto que fue en Jesucristo, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que tener las costumbres que los judíos antiguos del árbol de Isaí están ahí. O sea, no quiere decir que tengamos que cumplir lo mismo que tienen que cumplir ellos porque nosotros somos judíos. Entonces, nosotros somos gentiles, perdón. Los judíos que se convirtieron a Jesucristo por medio de la fe, por medio de la sangre, por medio de la gracia, ellos es el pequeño remanente juntamente con nosotros, de cual somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia. Pero no tenemos que hacer las costumbres del antiguo pacto cuando Jesús es el nuevo pacto. Jesús es el nuevo árbol. ¿Me entienden? Y hay muchos de esos judíos que son convertidos por medio de la fe que ellos piensan exactamente igual que nosotros. La única diferencia es que ellos ya no practican lo que practicaban los antiguos porque ellos entendieron que por medio de la fe, por medio de Jesús, todo apunta a Jesús, por medio de Jesús ellos son salvos, no por la ley. Hace bastante tiempo había escuchado un pastor, pero es un pastor, no es un rabino, es un pastor que dice que su familia materna, su familia paterna, eran muy tradicionales. Eran muy judíos, pero de estos judíos tradicionales. Ellos no conocieron al Señor Jesús, pero dice que en ese tiempo, él decía que algo le faltaba a él. El pastor lo comentaba. Algo le faltaba. Y dice que empezó a investigar, a ver qué es lo que faltaba. Y empezó a investigar, y el mismo Espíritu Santo le dio la revelación de Jesucristo, que Jesucristo había venido, que había estado entre ellos, que había hecho tales milagros, que había hecho esto, que había hecho lo otro. Entonces el mismo Espíritu Santo le dijo, este es el Cordero, que fue inmolado. Contextuales palabras, lo que dice la Biblia. Y sabes una cosa, el testimonio de este judío, este pastor judío, se quebró, se arrodilló, lloró, pidió perdón al Señor por no haberlo conocido y por no haberlo aceptado en aquel tiempo. Pidió perdón por sus ancestros. Y sabes una cosa, este pastor que vive hoy en día en Jerusalén no practica lo que practican los antiguos, pero sí practica la palabra de Dios a través de Jesucristo en la Biblia. Entonces podemos decir que hay judíos que están convertidos, claro que sí, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Por medio de la revelación del Espíritu Santo sabemos que apunta a Jesús. ¿Me entiendes? Pero ¿a qué es lo que yo quiero llegar con esto? Que nosotros no tenemos por qué permitir que nuestras iglesias se acostumbren con ordenanzas que ya fueron abolidas en la cruz del Calvario, con ordenanzas que ya nos corresponde a nosotros porque no es el pueblo, no somos del mismo pueblo, porque nosotros tenemos identidad, somos gentiles. ¿Me entienden? No tenemos por qué mezclarnos con ellos. Ojo, que yo no quiero decir que yo los odie, no, al contrario. Yo sé que el Señor va a tener misericordia de su vida, y así como este pastor se convirtió, yo sé que van a haber muchos más todavía que se van a convertir, como otros van a ser engañados. Pero el tema es el que vamos a tocar ahora. Si nosotros somos judíos, si nosotros somos gentiles, entonces, ¿por qué judaizar la iglesia? Recuerdan que ayer estuve dando una pequeña introducción sobre esto, de que en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Pedro, de los apóstoles,
cuando empezaron a levantar las iglesias, hubo una corriente en ese tiempo, en la iglesia primitiva, que un fariseo que estuvo infiltrado dentro de la iglesia, haciéndose pasar por judío, haciéndose pasar, por gentil, bueno, sí, también estaban mezclados, creo que habían judíos y gentiles. En un momento dado, este hombre, este fariseo, empezó a decirles a todos, hay que circuncidarse. Dice, hay que cumplir la fiesta. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y mucha gente creyó. Me imagino que debe haber sacado gente de ahí para ellos. Después ellos empezaron a recorrer las iglesias. Y Pablo tuvo que escribir cartas a las iglesias advirtiéndole de que había infiltrados dentro de ellos y que salieron de ellos hacia afuera. O sea, que estuvieron metidos dentro de la iglesia tratando de convencer a la gente de que tenían que volverse igual que ellos y practicar lo mismo que ellos. Y una vez que tuvo su remanente poquito, sacó a la gente y se iba de iglesia en iglesia haciendo exactamente lo mismo. Disculpen. Ahora sí. Entonces, vamos a esto. Esa misma corriente en este tiempo ha tomado tanta fuerza que vamos a ver muchísimas iglesias gentiles, judaizantes. Practican el Yom Kippur, practican el celicio, practican las fiestas, practican de todo. Hasta hablan en hebreo y se han puesto nombres en hebreo y hay iglesias que están con nombres de hebreo. ¿Por qué quiero apuntar esto? Porque hay un espíritu de error dentro de las iglesias y el Señor lo que quiere es una iglesia sin contaminación. Lo que el Señor quiere es una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas, dice su palabra. Por esa iglesia va a venir a buscar. Y la palabra dice, aquel que cree que esté firme, que tenga cuidado de no caerse. ¿Saben por qué se caen? Porque se piensan que no necesitan de Dios, se piensan que ellos tienen la verdad, se piensan de que haciendo eso pueden llegar al cielo. Están confundidos. A mí me dijeron un día, tú no puedes hablarle a Jesús en tu idioma, tienes que aprender el hebreo porque Jesús te va a entender en hebreo. Tú no puedes tener la ventana de los cielos abierto si no haces la fiesta. Yo veo muchas iglesias a través de las plataformas, pero iglesias también que yo conozco en lo personal, que hacen cualquier cosa y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser? Están bajo la ley, no están bajo el espíritu. Están bajo la ley y la ley mata al espíritu. La ley mata lo profético. Si vas a ver gente que practica el judaísmo dentro de las iglesias y hayan vuelto a la iglesia gentil en una iglesia judaizante. Y tú lo vas a ver, hermanos, van y te oran, van y te profetizan, pero no nos olvidemos que el diablo también es imitador. Y este espíritu no va solo. Este espíritu viene con estupor, con ceguera espiritual, engaño, mala impartición y legiones de demonios. Y asimismo siguen impartiendo. Entonces lo que yo vengo a hacer en este momento delante de Dios y porque Él me lo pidió es a desenmascarar ese espíritu de error. Y como yo se lo dije antes, yo sé que algunos me van a bloquear, algunos no me van a invitar, algunos no esto, pero yo no me voy a callar, yo voy a hablar lo que el Señor me dio, porque esto no lo digo yo, lo dice Él. Y un día me dijeron también, ¿sabes qué? Tú no tienes que decir Jehová, porque Jehová dice, Jehová es un Dios malo, mató a mucha gente. Tú le tienes que decir Yahvé. Yahvé. Y a Jesús no le tenés que decir Jesús, le tenés que decir Yeshua o Yeshua.
Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, pero en hebreo. Así me dijeron. ¿Y sabes una cosa? Me tuve que poner en oración y en ayuno, y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿realmente eres tú? ¿Y sabes lo que me dijo? Yo no estoy ahí. Es un espíritu de error, un espíritu de engaño, me dijo. Así que ¿sabes lo que yo hice con esta persona? Con esta persona que supuestamente es profeta, pero es profeta de la ley y no de la gracia. Ella me había invitado a un Zoom y yo era recién llegada aquí a España y yo se lo acepté y empecé a hablar con ella y ella me quería instruir, quería hacer mi, por así decirlo, mi paternidad y todo lo demás. Y cuando yo empecé a escuchar lo que decían, el Espíritu Santo me decía, están equivocados, están en un espíritu de error. Cuando nosotros somos gentiles y practicamos el judaísmo, estamos negando el sacrificio de la cruz. Estamos negando las gracias, estamos negando a Jesucristo. Y este espíritu de engaño, este espíritu de error, le va a decir a la persona que anteriormente como predicaba o anteriormente como estaba haciendo las cosas estaba equivocado. Que anteriormente estaba equivocado, que las cosas mientras él haga las cosas para así tipo judío, entonces sí está bien. Porque este espíritu de error, este espíritu de mentira les hace creer a los cristianos de que hemos estado en un error anteriormente. Así como estamos nosotros según ellos estamos en un error, nos tenemos que convertir, tenemos que volver a la raíz como ellos dicen. Porque lo primero que te van a decir dice, ay no, hay que volver a la raíz. Pero cuando está hablando de la raíz en la palabra, está hablando de la fe en Dios. Cuando dice que tenemos que volver a la raíz, está hablando de los principios de la fe. No está hablando que tuviéramos que volver o que nos tenemos que convertir a judíos, o que tenemos que practicar la fiesta, o que tenemos que practicar la circuncisión. Ahora yo me pregunto, esos que dicen ser judíos y que están dentro de las iglesias gentiles, predicando, interponiendo manos y todo lo demás, yo me pregunto, ¿son circuncisos? Porque la palabra antes decía que el que no se circuncidaba no podía ser parte del pueblo. Ahora, si ellos dicen que son judíos, ¿se han circuncidado? Buena pregunta, ¿no? En Efesios 3:17, Pablo oró para que los cristianos en efecto fueran arraigados a la fe y que es el cimiento del amor de Dios. Volver a la raíz significa estar firmes, fortalecidos en la fe, con una relación con Jesús. Eso nos quiere decir. No que tengamos que volver a la raíz. A ver, ¿de dónde? ¿La raíz de dónde? Acá nos dice bien claro. La raíz, cuando dice que tenemos que volver a la raíz, es volver al principio, a tomar la fe, a fortalecernos en ella por medio de Jesucristo. No te dice que te tenés que volver judío. Entonces, las iglesias, me disculpan un poquito. Entonces, me van a tener que disculpar que se escuche un poquito de ruido, pero mi hijo también está haciendo su live. Entonces, hay muchas iglesias que no tienen bien en claro, porque recordemos que no tienen identidad. Es como yo les decía, un judío puede tener identidad en cualquier lado, pero un gentil pierde la identidad. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está edificado. Aquellos que están edificados sobre la roca, aquellos que tienen firmes sus cimientos en la roca, no van a ser confundidos.
Por eso la palabra dice que aquel que cree que esté firme, que tenga cuidado de no caerse. Eso es referible a la persona que se cree que se la sabe todas y que nunca va a ser engañado, y a la primera corriente que viene, cae. ¿Me entienden? A eso habla. Y precisamente es una táctica que tiene el enemigo para que la iglesia vuelva a estar atada, para que la iglesia vuelva a estar ciega, para que la iglesia pueda estar sorda, para que la iglesia pueda estar muda. De no contar la verdad, sino contar una verdad contaminada. En algunos casos, en algunas bases, yo creo que en estas bases doctrinales se ha vuelto más que nada a los débiles y a los pobres. Porque dice, rudimentos de la ley siendo engañados por pastores, que también están en el error y se han cambiado inclusive el nombre, como yo les dije, el nombre de la iglesia o el nombre de ellos mismos en hebreo. Entonces, ¿cuál es la verdad oscura detrás de todo esto? Este movimiento judaizante no es una religión aparte del cristianismo, sino que se trata de un movimiento infiltrado dentro de la misma iglesia que hace énfasis en volver a las raíces hebreas cuando nosotros no somos judíos, sino que somos gentiles. ¿Cómo? Con celebrar ritos, con celebrar fiestas del antiguo pacto. Recordemos que habíamos dicho dos cosas. Cuando vino Jesús, la palabra dice que Él no vino a abolir, sino que vino a abrogar. Él no vino a abrogar, Él quiso decir como en una palabra que Él no sacó la ley, que Él vino a cumplirla. Pero déjenme decirle una cosa, sí abolió una parte de la ley y la otra parte no. ¿Por qué? Porque una parte la cumplió Él. ¿Cuál fue la que cumplió Él? Que ningún judío lo podía cumplir, ni siquiera los fariseos lo podían cumplir. Ellos decían lo que tenían que hacer, pero no cumplían la palabra, no cumplían la ley de Moisés, no cumplían las leyes de la fiesta. Lo que Jesús había hecho cuando Él vino, en el Antiguo Testamento se hablaba sobre el tema del Cordero, las fiestas de la Pascua, la celebración de todo tipo de la cebada, de todo tipo de alimentos. Bueno, la parte de lo que es la ceremonia y todo ese tipo de cosas, Jesucristo la cumplió. Lo único que Él dejó en pie fue la ley, alguna parte de la ley de Moisés donde decía los 10 mandamientos, por ejemplo. Los 10 mandamientos los resumió en 2. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra, ¿no es cierto? Que esto encierra la ley y la ley de los profetas, dice. Entonces las tablas de la ley ya no serán más en tablas, sino serán en nuestra mente y en nuestro corazón, dice la palabra. Entonces, a lo que yo voy directamente a este punto, que tenemos que tener identidad, tenemos que orar, tenemos que velar para no ser engañados. No nos creamos saber todo, sino que procuremos seguir aprendiendo. Y dice la palabra ser santo porque yo soy santo. Pero Pablo dice procura ser santo como Él es santo. Y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por eso el Señor lo que quiere es purificar su iglesia para que ese espíritu de error salga de las iglesias, para que se abran sus ojos y puedan ver la verdad. Entonces, una de las partes que Jesús abolió fue la parte de las fiestas y todo eso, porque Él cumplió esa parte. Él fue el Cordero inmolado, Él fue la Pascua, Él fue todo lo que dice todo ese ordenamiento. Lo que Él no abolió fue la forma de vivir y la forma, por ejemplo, no adulterarás, no fornicarás, bueno, todo lo que es la ley, ¿me entiendes? Que son las tablas de Moisés, que dice que va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la parte que sigue vigente, ¿me entienden? Pero también Jesús en el Nuevo Testamento también añadió la parte de lo que es la parte del divorcio y todo eso, ¿no? Ahora habló sobre los gentiles y todo eso, ¿no?
Entonces, hay gente que se deja engañar fácilmente por esta corriente porque no escudriña la palabra. Porque si yo estoy en duda con lo que dice la palabra y será así, a ver, hay muchos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, hay muchos que dicen que la Reina Valera 1960 está adulterada. Porque no está como está la Torá, por así decirlo, porque así dicen los judíos, los que están judaizando las iglesias. Que la Reina Valera 1960 no es la misma Biblia que la Biblia del oso, que está adulterada. Pero yo les quiero decir algo. La palabra es la palabra. Cuando yo he puesto mi Biblia arriba de una persona endemoniada, se retuerce de tal manera porque la Biblia ungida lo quema. ¿Por qué? Porque yo no creo que sea la Biblia. Es la palabra de Dios que quema. Pero es solamente una simbología, por así decirlo. Esto es lo mismo. Si yo estoy en duda que la Reina Valera 1960 está equivocada, entonces ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir a la Torá. Voy a tener que aprenderme la Torá porque la Biblia que yo estoy usando está adulterada. ¿Y cómo puede ser posible que yo leo la palabra y lo que dice la palabra se cumple? ¿Cómo puede ser que yo lea la palabra y yo suelto la palabra y la palabra se cumple? Si yo hubiese prestado atención por lo que los demás decían, yo no hubiese creído en la Biblia que yo tengo. Amén. Esto es lo mismo. La persona que no lee y no escudriña la palabra es fácil de engañar. La palabra es la palabra y en la palabra te dice que vendrán muchas doctrinas en las cuales son doctrinas de demonio. Muchos escucharán a doctrinas de demonio, dice la palabra. Entonces, estamos en los últimos tiempos, mis amados. Y el Señor necesita limpiar con brasa, porque va a limpiar con la brasa, va a limpiar las iglesias. De sacar todas las impurezas, de sacar todo lo que haya, todo lo que no es de Dios lo va a sacar. Porque estamos cerca de su venida, Él está a punto. Solamente está esperando que se termine de llenar el número de los santos para que el Espíritu Santo venga, para que el Señor Jesús venga por nosotros. Y todavía nos preguntamos qué es lo que somos y estamos practicando el judaísmo cuando somos gentiles. Somos un pueblo aparte, somos un pueblo diferente. Tenemos nuestras costumbres. Mira, yo tengo un pastor amigo, un profeta amigo, y soy amiga de él y amiga de su esposa, aquí en donde yo vivo. Y un día le hice una pregunta precisa sobre el tema de esto. Igual le pregunté, ¿qué somos, gentiles o judíos? Y él me dijo, mira, yo soy descendiente de judíos. Mis padres son descendientes de judíos. Su familia practica el judaísmo, la familia de su padre. Pero yo no. Y yo le pregunté por qué. Dice, porque yo nací en España y yo soy español, no soy judío. Por lo tanto, mis costumbres son españolas y no judías. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que ese hombre tenía identidad. Es la misma que nosotros como pueblo tenemos que tener identidad. Mira, hermano, yo estoy dando esta palabra con mucho temor de Dios porque yo no quiero que nadie se ofenda, pero la verdad ofende. En Gálatas 3:3, vamos a leer Gálatas 3:3. Por favor, si pueden ir copiando por ahí abajo el versículo, se los agradecería para que quede grabado. Gálatas, Efesios. Gálatas 3. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo me dice? ¿Tan necios sois? O sea, te está diciendo, qué cabeza dura, ¿no? ¿Cómo?
Si habiendo conocido de Jesús, habiendo conocido de su poder, habiendo conocido de su libertad, habiendo conocido de su amor, habiendo conocido de que Él murió por ti, que Él murió por mí, ¿por qué tengo que retroceder? ¿Por qué tengo que vivir según mis pensamientos y no como Dios quiere que mis pensamientos sean? ¿Por qué tengo que decir yo que soy judío cuando yo soy gentil? Estoy en el camino correcto. No quiere decir que porque, no, o sea, es una confusión. Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu. Estamos bajo la gracia y vamos siendo guiados por el Espíritu. Dice, ¿y ahora vais a acabar por la carne? Según tus pensamientos. Según tus pensamientos. Porque nosotros podemos entender que somos del Espíritu y no de la carne. Por eso caminamos en el Espíritu y no caminamos en la carne. La persona que camina en la carne camina con sus propios pensamientos, a su propia concupiscencia y hace lo que le parece que está bien, pero no lo que Dios dice que está bien. Hoy en día muchos que están metidos, hay mucho pueblo de Dios que está metido con el judaísmo y lo practican. Esto para Dios realmente es una herejía. Están siendo embajadores en todo el mundo y creando videos en las redes sociales para engañar a la gente. Si tú los vas a ver, lo vas a ver como si fuese un rabino. Vas a ver el candelabro de 7 brazos. Vas a ver simbología judía en una iglesia gentil. ¿Sabes cómo Dios los mira? Así le hace. Así. Los mira de lejos. Los mira así. Porque hubo un tiempo, en el tiempo de los judíos, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, que nosotros para los judíos éramos perros. Y ellos nos decían que éramos perros. Entonces, el judaizante que se mete en una iglesia gentil, ya te mira por arriba del hombro, porque piensa que tú estás equivocado y que ellos van por el camino correcto. Ese espíritu se llama Leviatán. Está la altivez, está la soberbia, está el engaño, está el estupor, está la ceguera espiritual, está la muerte. Y le sigo contando cuánta cantidad de demonios tiene, que si le sigo contando no me alcanzarían los dedos de la mano para decir que ese demonio no viene solo, viene con una legión. Por eso muchísimas veces hemos sufrido de parte del mismo pueblo el castigo, que nosotros estamos equivocados, que nosotros estamos contaminando, que nosotros no estamos hablando bien, que nosotros... Es increíble, es impresionante. Vamos a ver las formas que tienen para engañar, para confundir. Vamos a desenmascararlo en el nombre de Jesús. Formas de confundir. ¿Cómo te confunden? Vienen a ti con un mensajito de la palabra, donde la palabra de Dios dice, ya no va a haber más judío, ni más gentil, ni más bueno, en ese versículo que dice así, ellos se agarran de ese versículo. Y ya no se llamarán, ya no habrá más griegos, ya no habrá más, otros pueblos más que también nombra, y serán una sola nación, con una sola lengua, un solo pueblo, con un mismo espíritu.
De ahí se agarran. Pero en verdad no escudriñan la palabra. Porque sí, nosotros al ser injertados en Jesucristo, Jesucristo es judío. Y hay otros que dicen, la salvación viene de los judíos. Entonces yo me tengo que convertir a los judíos, si no yo no soy salvo. Error, porque está hablando de Jesucristo. Cuando dice la salvación viene de los judíos, Jesús vino de los judíos. Y por él fui yo salvo. Pero yo fui la tercera puerta que él abrió. La tercera puerta fue abierta para los gentiles, después de su muerte y resurrección. Yo soy hija del nuevo pacto, no soy hija del antiguo pacto, ni tampoco pertenezco a los judíos, porque por ley estoy muerta, mas ando por el Espíritu de la gracia, por el Espíritu de Jesucristo en este tiempo. Gloria a Dios. Una de las cosas, ¿qué te dicen? Te introducen al hebreo. Te dicen, no, tenés que aprender el hebreo. Y te empiezan a enseñar. ¿Saben qué? Son falsos maestros. Luego te adoctrinan. Te involucran profundamente en el hebreo que te enseñan y también a pronunciarlo a la perfección. Yo he visto varias siervas. Yo no quiero que lo tomen a mal, pero yo he visto varias siervas en el Facebook que se han puesto nombres hebreos. Déjame decirte, mi amada, que el nombre que Dios te dio no te lo puede cambiar. Que el nombre que Dios te ha dado no se puede cambiar. Yo soy gentil, tengo identidad. ¿Qué es lo que eres tú? Buena pregunta, ¿no? Para uno preguntarse. ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? Te conducen a cambiar tu idioma y cambian tu nombre también. No quiere decir que esto esté mal. Que alguna palabra que busquemos, por ejemplo, yo tengo costumbre, hay una palabra, yo tengo, por ejemplo, el diccionario Strong. Y ahí a mí me dicen los versículos, pero me sale si viene del hebreo o si viene del ¿cómo se llama? Del otro idioma, o del latino, por donde venga. Entonces yo ahí puedo sacar el significado que tiene. Eso no está mal, eso está perfecto. Porque nosotros para poder enseñar la palabra tenemos que saber el texto, pero no solamente el texto, sino el trasfondo del texto, pero asimismo también saber interpretar lo que está diciendo, más la palabra que no entendemos, buscarla en el diccionario. Está perfecto, eso está bien. Y resulta que Sam estaba adelante y cuando vio que se cayó la madre se puso serio. Hay muchas palabras que vienen del latín y que vienen del hebreo, que vienen también del griego, y tenemos que buscarlo porque es un recurso. Luego dicen, bueno, vamos a seguir, otra forma de confundir. Piensan que diciendo el nombre de Jesús y de Dios en hebreo te hace aún mayor heredito de la palabra y tener más unción. A ver, yo he visto gente que usa la kipá, que usa el manto, que es la talit, y la estrella de David, que identifican a los judíos, y se ponen a leer la Biblia. ¿Sabes lo que le falta? Que se deje la barbita, que le haga unos torniquetes y que se vaya a vivir con los judíos. Realmente es una vergüenza para el pueblo de Dios. No porque tengamos algo contra los judíos, sino que es una corriente de engaño. Yo para ser judía necesito saberme las tablas de la ley que ellos tienen, que son como 600 y pico, más 300 y pico impuestas por el lugar donde ellos viven, más la forma de vestir, más la forma de pensar. Para eso me voy a vivir a Jerusalén. Y me hago como que yo nací en Jerusalén.
Pero no, hermano. Mis costumbres son diferentes. Las costumbres del pueblo gentil son diferentes. Nosotros no fuimos salvos porque el Señor nos vino a buscar a nosotros. No, nosotros fuimos salvos por la gracia. No lo merecíamos. La palabra misma te dice, estábamos destituidos de su gloria. Si estábamos destituidos de su gloria, ¿por qué tengo que ser yo seguir a los judíos? Si Jesús vino, murió por mí, derramó su sangre, ¿en qué parte del Nuevo Testamento te dice que tenés que cumplir la ley antigua? Si Él dice que Él es el nuevo pacto, Él dice que es la nueva sangre, Él dice que tenemos que seguirle a Él, seguir el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Dónde dice que tenés que cumplir, que tenés que volverte judío? ¿Dónde dice que tienes que cumplir todo lo que dicen los judíos y poner una iglesia judaica? ¿Dónde? Que me lo diga, por favor. ¿Dónde? Igual he visto muchos hacer fiestas judías. La fiesta del Yom Kippur, la fiesta de los candelabros, la fiesta de la cegada, la fiesta... ¿Qué fiesta? Jesús fue el que cumplió todas las fiestas. Colosenses 2, versículo 16 al 17. En este versículo, Pablo y los apóstoles obtuvieron la revelación clara que aquellas fiestas no eran necesarias. Vamos a Colosenses 2, vamos a buscarlo. Si lo pueden, lo anotan ahí abajo, por favor. Colosenses 2:16. Discúlpenme en un momento. Colosenses 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. (16, 17) y dice así: por tanto, nadie os juzgue en qué comida o en qué bebida o en cuántos días de fiesta o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo es de Cristo. Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Me entienden? Hay muchos que dicen, no, tenés que guardar el sábado. ¿Qué sábado? ¿Qué sábado voy a guardar? El día de reposo. Si Jesucristo es mi reposo, ¿por qué tengo que cumplir yo una fiesta de los judíos, del pueblo judío? El pueblo judío tenía su día de reposo, pero mi reposo es Jesucristo, porque Él cumplió la ley. Sobre Él, sobre Jesús, que es la piedra angular, sobre Él estoy edificada, sobre Él estoy cimentada, sobre Él tengo las columnas. Es Jesucristo. Todo apunta a Él. Él es el sábado. Él es. Porque Él lo cumplió. Yo no lo puedo cumplir. Cuando te mandan a guardar el sábado y a vestirte como judío, con la kipá, con el manto y la vestimenta, eso hace que caigamos en un misticismo, lo cual significa idolatría. A ver, yo he escuchado, de los años que tengo, yo he llevado mucho tiempo en las iglesias, yo he escuchado muchísima gente, porque tengo contacto con mucha gente, con mucho pueblo, y lo he escuchado a esta gente decir,
voy a hablar igual que ellos, me voy a vestir igual que ellos, porque realmente también tengo que orar por ellos, a eso iba a apuntar. Yo te digo, no es el hecho, no estamos hablando de un pueblo, sino que estamos dando ejemplos del pueblo judío, por esta razón de que esa raíz judaizante salió precisamente de los fariseos. Hay mucho pueblo de Jesús, hay mucho pueblo de Él, que hoy en día está conociendo el Evangelio y no somos nadie para juzgarlos, pues bienvenidos sean, porque con ellos somos uno por medio de la fe en Jesucristo. Pero los que no se convirtieron son legalistas, y precisamente este espíritu inmundo que se mueve en las iglesias judaizantes, haciendo que la iglesia se vuelva judía, precisamente es un legalista. Es un legalista. Entonces, cuando nosotros oramos por el pueblo de Israel, oramos por el pueblo de Israel, por las personas que ya están convertidas a Jesús, no por las que no están convertidas, porque dice la palabra que no todos van a ser salvos, algunos van a estar para perdición y otros para salvación. Entonces tenemos que entender que no tenemos que orar por aquellos que no conocen a Jesús, sino por aquellos que ya le conocen, para la fortaleza de su vida, porque ellos mismos son perseguidos por su mismo pueblo. Entonces, a lo que yo apunto, que no podemos cambiar lo que dice la palabra, que ha de suceder con el pueblo judío por medio de las oraciones. Porque lo que escrito está, ya está escrito, no se puede cambiar. Podemos tocar el corazón de Dios por aquellas personas, sí, podemos orar, pero por las personas que se convirtieron. Yo puedo, porque dice la palabra que tenemos que orar unos por otros, yo puedo orar por ti, porque tú y yo somos del mismo pueblo. Y hay judíos que están convertidos a Jesús. Entonces por ello tenemos que orar, para guardarlos, para que el Señor los tenga guardaditos, que no venga sobre ellos la persecución, que no venga sobre ellos las maldiciones. ¿Me entienden? Por ellos. Entonces, la primera vez que aparece este movimiento en la Biblia lo vamos a ver en Hechos 15, versículo 5. En Hechos, capítulo 15, versículo 5. Vamos a leerlo. Hechos 15. Wow, aquí está. Versículo 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A esto me refería recién, que estuvieron metidos en el tema del concilio en Jerusalén, que estaban reunidos, y ahí precisamente entró este hombre a decir todo este tipo de cosas. O sea, que había que circuncidarse, que había que mandarles que guarden la ley de Moisés y todos los demás, cuando ya se había predicado a Jesucristo resucitado. Entonces lo que podemos decir que este movimiento que está metido dentro de las iglesias, que es un espíritu de engaño, que es un espíritu de error, esto hace que la iglesia gentil se convierta en una secta y no en un cuerpo y no en una iglesia que Jesucristo va a venir. ¿Me entiendes por qué? Porque trae confusión. Vamos a seguir. Luego que estuvo en el concilio para saber quiénes iban a ir, o sea, este hombre al estar en el concilio de Jerusalén, en plena reunión, había dicho de que había que cumplir la ley y de que había que circuncidarse y todo lo demás.
Entonces, luego que estuvo ahí, pues Pedro tuvo que hablarle a los gentiles convertidos. Eso lo vamos a ver en Hechos 15, versículo 8 al 1. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, los mismos que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. A ver, ¿hasta dónde era? Hasta el 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí Pedro estaba hablando, creo que era Pedro. No, Pablo. Perdón, Pablo era. Disculpen, era Pablo. Entonces, lo que estaba diciendo ahí Pablo, que por qué este hombre tuvo que venir a poner algo sobre lo que ya estaba fundamentado. Los apóstoles habían levantado las iglesias y ellos iban a las iglesias gentiles. ¿Me entiendes? Pero este hombre se vino a infiltrar y a hablar todo eso y era como ponerle un yugo que no podían llevar porque Jesús se había resucitado. O sea, era un sectario el hombre. Eso mismo pasa hoy en las iglesias. Las iglesias cristianas, las iglesias gentiles que se han volcado a ser judíos o a judaizar la iglesia, han negado la muerte y la resurrección de Jesucristo y ya no viven por la gracia, sino que viven por la ley, por lo tanto están muertos espiritualmente. Y si no se arrepienten, el Señor los corta. ¿Me entienden? Los corta porque no les sirve. Porque acordemos que muchas ramas que están injertadas en el árbol silvestre, que es Jesucristo, van a ser cortadas. Cuando una planta está en crecimiento y llega hasta un cierto punto que empieza a madurar, cuando llega el invierno o llega el verano, llega el invierno, las hojas se caen. Cuando llega el invierno, cuando llega la primavera, empieza a florecer. Pero algunas se secaron. Esas que se secaron, esas van a ser arrancadas. ¿Por qué? Porque viene la poda de las ramas. Y si nosotros no estamos firmes en el camino, si no estamos firmes en el Señor, vamos a ser igual que ellos, vamos a ser arrancados. Dios les da la posibilidad de arrepentimiento. Pero cuando ya han tomado sus propias decisiones, ya han tomado su propio destino y dicen que nosotros estamos equivocados y que ellos están bien, el Señor lo mira. El Señor quiere un aceite fresco, el Señor quiere que la iglesia esté limpia. El Señor quiere que nosotros seamos limpios, que seamos puros. No que nos contaminemos, no que nos convirtamos en secta. En Hechos 15, 8, 11 dice que habla de un yugo de nuestros padres. Entendamos que en ese tiempo también habían judíos y habían judíos convertidos por Jesús, pero habían judíos que nunca se convirtieron. Entonces, por ejemplo, yo me puedo convertir, pero a lo mejor mis padres no. ¿Me entiende? Y el yugo que traen mis padres me lo quieren colocar a mí, siendo que yo ya elegí. Eso mismo pasaba con ellos. Entonces, el yugo que nuestros padres ni nosotros podemos llevar. Estaba diciendo que los gentiles que no practicaban algún ritual o que no estaban cumpliendo ninguna ley mosaica, también habían recibido el mismo don que los judíos. Lo que quiere decir que no tenemos por qué practicar tales cosas, ya que tenemos lo mismo y Dios no se había guardado ningún don, pero por no haber nosotros, nos hacían menos porque no cumplíamos la ley.
Por eso en ese tiempo Jesús dijo que ya no había más griego, que ya no había más gentil, que ya no había más, que iban a ser un solo pueblo, porque en el tiempo de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, no solamente fue a los gentiles, habían judíos también, habían también personas de otros países también. También habían griegos en ese entonces, porque dice que las lenguas se repartieron y las lenguas que habían sobre ellos, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, dice que eran lenguas que estaban en su propio dialecto, porque ellos lo entendían. Entonces, las promesas que nosotros tenemos son las mismas promesas que el Señor le hizo. Son las mismas promesas, tenemos el mismo derecho a la salvación, tenemos el mismo derecho de las promesas, tenemos el mismo derecho de seguir predicando el Evangelio. Todas las promesas escritas a partir de la fe vienen para nosotros también. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos con el Señor. Y el pueblo que se arrepintió, que reconoció que Jesucristo es el Señor y por su fe también entramos nosotros, pero también está el pueblo judío que también cree en Jesucristo, pero no el todo, sino una parte. Ellos también tienen las mismas promesas, ellos también recibieron el Espíritu Santo, también tiene parte en la tierra prometida. No sé si yo me hago entender o si me entienden. Por favor, si no me entienden, me lo dicen y yo lo vuelvo a repetir. En Hechos 15, versículo 24 al 25, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros y a los cuales nos dimos orden y os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue cuando enviaron a Judas y a Silas a las iglesias, para advertirle a las iglesias de este movimiento, de esta persona, de esta corriente. Entonces viene de muy lejos, viene desde los principios de la iglesia primitiva. Entonces, lo que estaba diciendo Pablo, que esos que estaban ahí, que habían estado hablando y que habían estado tratando de confundir a la gente, eran sectarios y que iban a ir de iglesia en iglesia diciendo lo mismo. Entonces él tenía que advertirle a las demás iglesias lo que habían de suceder para que no les pasara lo mismo que a ellos. Entonces por eso fueron enviados. Por eso fueron enviados a otros de dos para ir a hablar de este tema, ¿no? Entonces, la estrategia de los judaizantes, ¿cuál es la estrategia? Es inquietar a los que están firmes en la fe. Hechos 15, vayan anotando, porque esto también es importante que ustedes también lo puedan corroborar con la palabra. Hechos 15, 27 al 29. Así que enviaron a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros nos imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así que pues que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a los de la congregación y entregaron la carta. Aquí dice que se repartió carta. Sigamos el 31. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Tuvieron que consolarlo? Sí, tuvieron que consolarlo con palabras. Amén.
Entonces, ¿cuál es el plan de esta corriente? Es desviar de la verdad a los gentiles, invadiendo muchas congregaciones y apartando a muchos de la verdad. Por eso Pablo tuvo que escribirle a las iglesias porque tuvieron cuidado al respecto. Vamos a ver Gálatas, capítulo 1. Vamos a ver Gálatas. Vamos a ver Gálatas. Acá está. Gálatas 1, 6, 7. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de él que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está claro. Aquí hay una advertencia que no hay otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo. Y aquel que venga con un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo, dice la palabra que se ha llamado anatema. Pero en este caso dice que van a venir algunos que van a querer perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Y acá dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Acá la palabra te lo dice clarito. Yo sigo a Jesucristo. Yo sigo sus estatutos. Yo sigo sus promesas. Yo sigo su camino. Yo sigo lo que Él dejó enseñado. Yo sigo lo que los apóstoles enseñaron. Porque la roca es Jesucristo, pero el fundamento son los apóstoles y profetas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que seguir lo que Jesucristo dejó escrito. Estoy en un nuevo pacto. Mi vida fue renovada. Su sangre fue derramada por mí. Vivo por fe. Vivo por la gracia. Por lo tanto, vivo por el Espíritu y no por la ley. Este tipo de gente, aún confundida, este tipo de gente, aún sabiendo, quizás, pero a veces lo hacen para agradar al mundo, sí, lo hacen. Y ese espíritu atrae a otros. Y ese espíritu se mueve con los que son de la misma rama que él. O a veces se meten. Pero déjame decirte una cosa, tenemos que estar firmes en la roca. Tenemos que entender que la ley esclaviza, pero la gracia te hace libre. Ya no somos esclavos de la ley, somos esclavos de Jesucristo, no somos esclavos de la ley. Muchos en este tiempo siguen hasta en las redes para seguir su trabajo de seguir engañando. Todo rito de la ley es sombra de lo que ha de venir y que quedaron todos los que están abolidos y que no hay que guardarla más. Yo no tengo que guardar el sábado cuando mi reposo es Jesucristo. Yo no tengo que festejar la fiesta cuando Jesucristo fue la Pascua. Yo no tengo que comer un cordero porque Jesucristo fue el cordero que fue inmolado. Yo no puedo cumplir la ley. Por eso tuvo que venir Jesucristo por su pueblo. Si no hubiese sido porque Él fue rechazado por su pueblo, nosotros ni contaríamos la historia, porque estábamos destituidos de su gloria. Esto creo que yo ya lo dije en el live anterior, pero es importante volver a repetirlo. En el Antiguo Testamento, aquí vamos a hablar de eso, en el Antiguo Testamento habían varias leyes. Esto es para que ustedes lo tengan bien en claro. Las leyes que son morales siguen
hasta nuestros días porque tienen que ver con el carácter de Dios. Y Dios no cambia. La ley ritual o ceremonial fue la que fue abolida por Jesucristo. Que fue el cordero, que fue la circuncisión, que fue las fiestas, que fue el guardar el sábado. En Hebreos 7, versículo 18 al 19, apuntaban a Cristo y que quedó abolido porque Cristo cumplió esa parte de la ley. Ejemplo, no mentirás, no matarás. Se reinstalaron en la doctrina del Nuevo Testamento. En esas dos que yo les dije, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y la otra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que esta es la ley que encierra a los profetas, dice. Y en algunos se le añadió. Si lo vemos en Mateo 5:28, vamos a leerlo, Mateo 5:28. Dice así. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esa fue la que fue añadida. Por eso dice que algunas fueron añadidas a la doctrina del Nuevo Testamento, a la ley de Jesucristo. Entonces, estas leyes en este nuevo pacto no las guardamos con nuestra propia fuerza, sino que descansamos en la obra del Espíritu Santo. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Si has caído en este movimiento judaizante y empiezas a guardar la fiesta, a circuncidarte, a guardar el día de reposo y tantos ritos de la ley, pensando que está bien y que esto lo hace y esto te hace salvo, estás equivocado. Estás en un error. Tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón al Señor, tienes que volver a sus pies, tienes que volver a la senda antigua que es Jesucristo. Tienes que volver a la raíz. ¿Cómo? ¿Cómo a la raíz? Volver a confiar, volver a tener fe, a tener los principios del Señor. Volver a empezar. Porque dice, por la palabra, por lo que dice la palabra, por todo lo que he leído, por todo lo que he explicado, yo te puedo decir por la palabra que somos gentiles. Y yo no practico el judaísmo. Yo no soy judía, yo tengo identidad. Yo soy hija del rey, yo soy argentina, yo soy profeta, yo soy, ¿por qué? Porque tengo identidad. Y yo creo que todos ustedes tienen identidad. Así que si se te ha venido a la cabeza algún pensamiento por práctica judaizante, no te dejes engañar, hermano. Porque el diablo es astuto. ¿Sabe cuál es el peligro de practicar todo este tipo de cosas? Es que podemos caer de la gracia. Ese es el problema, que vamos a caer de la gracia si hacemos tales prácticas, porque tenemos que tener identidad. Eso no quiere decir que no vamos a ser salvos. Somos salvos por gracia. En Gálatas 3:10, vamos a leer Gálatas 3:10. Si alguien me lo puede apuntar ahí, Gálatas 3:10. Porque la verdad, acá está, 3:10. Gálatas 3:10. Y dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, y es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí está hablando de fe. Y está hablando también, a ver, en el tiempo de la ley era por obras. En el tiempo de la gracia es por fe. Eso es lo que está tratando de decir. Eso es lo que está tratando de decir. Vamos a Gálatas 5:4. O sea, que si yo tengo una iglesia en la cual estoy judaizando, yo tengo que hacerles entender que van a ser salvos por obra. ¿Por qué por obra? Porque antes era por obra, no por fe ni por gracia. Antes estabas obligado. Tenías que hacer una obra para demostrar de que estabas cumpliendo la ley. Los fariseos decían, pero no lo cumplían. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Ellos están por ley, nosotros estamos por gracia. Ellos están por obras y nosotros estamos por fe. Pero la fe también va acompañada de obras, pero para creer, como dice la palabra, la fe sin obra es muerta. O sea, yo tengo que activar la fe en mi vida para ver lo que Dios va a hacer. Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que estar convencida que lo voy a ver con mis ojos y declararlo. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Y sé que se puede materializar. Si yo voy por una persona y yo tengo fe que esa persona se va a sanar, pues la persona que se va a sanar también tiene que tener fe. Entonces, cuando yo oro por esa persona que tiene fe y el Señor la sana, ahí hay una obra. Ahí hay una obra. Por eso dice que la fe tiene que ir acompañada por una obra. Ahí está la obra de haber orado por una persona y esa persona se ha sanado. No que yo me tengo que autoexigir para ir a presentarle algo a Dios porque, porque yo me quedo corto, porque capaz que no le gusta, quiere que a lo mejor otra cosa más y me invento cualquier cosa. No es así. Vamos a Gálatas 5:4. Dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de las gracias habéis caído. Esto se refiere a esa corriente judaizante. Acá dice el peligro de caer en esa rama, de caer en esa rama, porque caes de la gracia. Y que también nos decía la palabra, que si nosotros nos volvemos atrás, no somos dignos del Señor. El que pone su mano en el arado y no mira para adelante y mira para atrás, no solamente está recordando nuestro pasado, sino también está hablando de esto. Que si nosotros caemos en esta corriente, el peligro va a ser que vamos a caer de la gracia. La gracia no va a estar sobre nosotros. Vamos a hacer muchísimas cosas, pero Dios no va a estar. Y otra de las cosas, cuando estás bajo la ley, estás maldito. Muy bien, profeta Eloy. Así es, estamos malditos. Estando bajo la gracia, estamos por el Espíritu y estamos bendecidos. Pero el que vive por ley está maldito. Entonces, en Gálatas 3:10 y Gálatas 5:4, ahí te está hablando del peligro de la influencia de esta rama. Entonces, ¿qué te puedo decir yo, mi amado? Mi amada, tú que me ves y tú que me vas a seguir viendo, porque seguramente esto te lo voy a compartir y se va a ver en todos lados también. El tema es el siguiente. Si estás en una iglesia así, salí corriendo. Si estás en una iglesia así, abandona todo y vete. Porque es preferible irte y no quedarte. Si te quedas, te mueres. Pero si te vas, puedes tener tu salvación. Si te has dado cuenta del engaño, sal. Porque vas a estar contaminada si te quedas.
La palabra tiene que salir nítida. La palabra tiene que salir limpia. La palabra tiene que surgir del Espíritu Santo en tu vida. No puede salir contaminada. Y lamentablemente muchas iglesias están contaminadas por esta rama, por esta influencia. Y al estar en un tiempo donde está un espíritu de error gobernando, donde hay ceguera espiritual, donde hay vendas mágicas en sus ojos, lamentablemente no pueden ver la verdad. Y lo que no se están dando cuenta es que están pisoteando a Jesucristo. Lo que no se están dando cuenta es que están echando por tierra lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Recordemos que estamos en tiempo de apostasía. Precisamente esto se ve mucho porque estamos en tiempo de apostasía, el cual ha cauterizado la mente y el corazón de las personas y han querido sustituir al Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Analicemos. Nosotros vivimos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como dice la palabra, el Antiguo Testamento solamente fue un reflejo de lo que iba a pasar en el tiempo de Jesucristo, porque hubieron muchas profecías que se cumplieron, hubieron muchas cosas que se cumplieron. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que ser judíos. No quiere decir que nosotros tengamos que enseñarle a la iglesia todas las partes que el Señor ha cumplido, porque no podríamos cumplirlo tampoco. Sería un yugo que no podríamos llevar. Y más de eso, tenemos que entender de dónde salimos nosotros, cómo fue el tema. Porque cuando nosotros sabemos cómo es el tema de gentiles y cómo es el tema de judíos, vamos a poder discernir si estamos bien o estamos mal. La misma palabra te dice: tú estás predicando la palabra como Jesucristo te mandó. Tú estás libertando al cautivo como el Señor te mandó. Tú estás dando la Santa Cena como el Señor dijo: haced esto todos los días en memoria de mí. ¿Estás haciendo todo lo que el Señor dice en el Nuevo Testamento, en la nueva ley que estamos con Él? Sí, ¿no es cierto? ¿Estamos bajo la gracia? Sí. ¿Sos salvo? Sí, por gracia. Entonces sigamos en este camino, porque estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto, que es Jesucristo. Ya no tengo por qué volverme judío, porque yo ya tengo identidad. Eso es lo importante, grábenselo, identidad. Si yo no tengo identidad, me voy a mezclar con cualquiera. Si yo no tengo identidad, me voy a mezclar, qué sé yo, con el que venga, total. Y lamentablemente el pueblo gentil ha perdido esa identidad. Pues lo que el Señor quiere en este tiempo, ¿por qué la enseñanza? Porque lo que el Señor no solamente está destapando un espíritu de error, sino que Él quiere arrepentimiento. Él está llamando a su pueblo al arrepentimiento por haberlo dejado. Cuando dicen, has dejado el primer amor, no, el primer amor no se deja. El primer amor es volver a sentir ese fuego. Y cuando una persona practica este tipo de cosas, lamentablemente lo deja. El fuego de Jesús no está en su corazón. Eso es porque ¿por qué? Porque ya no está la presencia. Cuando nosotros dejamos la presencia, ahí es cuando decimos de dejar el primer amor. Porque el fuego de su espíritu se apaga. Esto es lo que está diciendo el Señor en este tiempo, es arrepentimiento para una reconciliación con Él. Porque Él quiere un pueblo, en este tiempo Él está hablando a su pueblo, porque quiere un pueblo unido, un pueblo que las vendas de sus ojos se caigan, un pueblo donde pueda entender la identidad, un pueblo donde pueda ver el reino de los cielos, no que sean confundidos, sino que lean su palabra, que es un instrumento importante, porque su palabra es un manual de vida para nosotros. Ahí nos dice todo y nos dice, tenga cuidado de que en estos últimos tiempos van a ser engañados y muchos van a caer. La misma palabra te lo dice. Entonces la conclusión que yo puedo llegar de todo esto es que la persona que cae es porque no lee la Biblia. Perdón, la Biblia. No escudriña la Biblia.
si la escudriñara y la estudiara detenidamente, los secretos que en ellas hay van a ser reveladas a nuestras vidas. Y ahí te vas a dar cuenta. Mira, hermano, yo como les dije al principio, cuando yo llegué a España me contacté con una supuesta profeta de un movimiento judaizante de la cual yo no sabía. Y es tan grande, tan pesado ese espíritu de confusión, que si no hubiese sido porque el Espíritu Santo me dijo, estás en un error, ellos están en un error, mejor dicho. ¿Sabes lo que yo podía discernir? Los demonios cómo hablaban cada vez que hacían una reunión de estas de festejo. Yo los escuchaba a los demonios hablar. Y yo estaba de este lado, yo era a través del Zoom. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasa aquí? Y el Espíritu Santo me empezó a ministrar. Y el Espíritu Santo me empezó a decir, sal de ahí, eso no es de mí. Y ahí me empezó a direccionar en lo que yo les he enseñado hoy. Porque uno para poder enseñar la palabra tiene que haberla vivido. Y esta es parte de lo que yo viví, aunque en el momento no fui engañada, pero ellos muy sutilmente se meten y puedes caer en la red. A no ser que el Espíritu Santo te avise, como lo hizo conmigo. ¿Sabes lo que hice con esta mujer? La bloqueé. ¿Sabes lo que hice con el Zoom? Lo borré. Nunca más tuve noticias de ella. Así que gloria a Dios por eso. Por eso yo les digo, leamos la palabra, escudriñemos para no ser engañados. Amén. Que el Señor les bendiga. Yo creo que hasta aquí el Señor me ha dado la palabra. Yo creo que hay mucho todavía que escarbar. Si tuviéramos que pensar en todas las cosas que pasan en este día, no nos alcanzaría el tiempo. Así que bueno, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Y gracias por estar, gracias por apoyar. Que el Señor obre en sus mentes y en sus corazones. Y aquellos que están confundidos, pídanle en dirección al Espíritu Santo y arrepiéntanse de sus pecados. Que el Señor está a la puerta y el Señor está esperando a brazos abiertos que se arrepientan. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. La declaro y la sello en tu nombre. Amén. Bendiciones, mis amados.